Bienvenidos y bienvenidas a El Oráculo de los Mitos. Hoy contaremos la trágica historia de Ícaro, el joven que voló demasiado cerca del sol y encontró su destino en las profundidades del mar. Esta es una de las historias más conocidas de la mitología griega, pero detrás de su fama se esconden lecciones poderosas sobre la ambición, la libertad y las advertencias que ignoramos. Acompáñanos mientras desentrañamos los detalles de este relato, donde el deseo de superar los límites humanos termina en tragedia. La historia comienza en la isla de Creta, gobernada por el poderoso rey Minos. Este rey tenía bajo su dominio a uno de los inventores más brillantes que jamás haya existido, Dédalo, famoso por su genio arquitectónico y su capacidad para crear maravillas mecánicas. Entre sus obras más notables estaba el laberinto, una estructura inmensa y compleja construida para encerrar a una criatura monstruosa, el Minotauro, mitad hombre y mitad toro. El laberinto era tan intrincado que incluso su creador tendría problemas para encontrar la salida una vez dentro. Sin embargo, los problemas de Dédalo no solo surgieron del monstruo que encerraba, sino también del propio rey Minos. Dédalo y su hijo Ícaro vivían bajo el control de Minos. Y tras ayudar a Teseo, el héroe que derrotó al Minotauro, a escapar del laberinto, el rey decidió encarcelarlos para que nunca pudieran revelar los secretos del laberinto. Minos era un rey implacable, y aunque su poder era vasto, no tenía manera de prever lo que Dédalo estaba por hacer. El inventor, determinado a escapar de su prisión, comenzó a idear una forma de huir que desafiara incluso a los dioses. Dédalo sabía que huir por mar era imposible, ya que las tropas de Minos vigilaban cada embarcación que salía de la isla. Así que, en lugar de eso, dirigió su mirada hacia los cielos. Si no podían escapar por tierra ni por mar, escaparían por aire. Usando su intelecto superior, Dédalo empezó a recolectar plumas de aves grandes y pequeñas y las fue uniendo con hilos y cera. Con estas, construyó 2 pares de alas, uno para él y otro para su hijo Ícaro. Las alas eran una maravilla de la ingeniería, y Dédalo sabía que podían funcionar, pero también eran peligrosas. Sabía que la cera que las mantenía unidas era frágil y podría derretirse bajo el calor del sol. Antes de volar, Dédalo advirtió a Ícaro con severidad: «Hijo mío, estas alas nos llevarán a la libertad, pero debes tener cuidado. No vueles demasiado bajo, o el agua del mar humedecerá las plumas y perderás el control, pero tampoco vueles demasiado alto, o el calor del sol derretirá la cera que mantiene las alas unidas. Sigue mi vuelo y mantente en el punto medio». Ícaro, joven e impetuoso, escuchó las advertencias de su padre, pero en su corazón ardía un deseo de experimentar la libertad en su forma más pura. Juntos, padre e hijo, se elevaron hacia el cielo, dejando atrás la isla de Creta y las cadenas de su prisión. Durante un tiempo, todo iba según lo planeado. Volaban sobre el mar, sintiendo la brisa y observando el mundo desde una perspectiva que nunca habían imaginado. Ícaro se sentía embriagado por la emoción de volar, el viento en su rostro, la sensación de poder tocar el cielo. Para él, el vuelo no solo era una vía de escape, sino una muestra de su propia capacidad para desafiar lo imposible. Pero, mientras volaban, la emoción de Ícaro comenzó a superar su razón. Las advertencias de su padre se desvanecieron en su mente a medida que se elevaba cada vez más. La sensación de libertad absoluta lo envolvió, y decidió volar más alto, mucho más alto de lo que Dédalo había permitido. Quería sentir el calor del sol, quería llegar lo más cerca posible de los dioses, probar el límite de su poder. Dédalo, al ver a su hijo alejarse de su lado, lo llamó frenéticamente, pero sus gritos fueron ahogados por el rugido del viento y la distancia. Ícaro, cegado por su ambición y su deseo de trascender, no notó lo que estaba sucediendo. Cuanto más alto volaba, más fuerte golpeaban los rayos del sol sobre sus alas. Poco a poco, el calor comenzó a derretir la cera que mantenía las plumas unidas. Primero, una pluma se soltó y cayó en picada hacia el mar. Luego, otra, y otra más. Cuando Ícaro finalmente se dio cuenta de lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde. Sus alas, que le habían dado la libertad, ahora se desintegraban ante sus ojos. Desesperado, intentó batir las alas, pero ya no había suficientes plumas para sostener su vuelo. Con el corazón lleno de terror, Ícaro cayó en picado desde el cielo, girando y dando vueltas mientras descendía. Su padre,
Dédalo vio la caída de su hijo desde la distancia, impotente para salvarlo. Ícaro se hundió en el mar, que lo recibió en silencio, y desapareció bajo las aguas profundas. El lugar donde cayó se conocería más tarde como el mar Icario, en memoria del joven que voló demasiado cerca del sol. Dédalo, devastado por la pérdida de su hijo, continuó su vuelo hasta llegar a tierra firme, pero la libertad que tanto había anhelado no le trajo alegría. Aunque había escapado de su prisión, el costo fue demasiado alto. Ícaro se convirtió en una advertencia eterna sobre los peligros de la ambición desmedida y la desobediencia. Este mito ha sido interpretado de muchas formas a lo largo de los siglos. Algunos ven en la historia de Ícaro una advertencia sobre los peligros de la arrogancia y el deseo de alcanzar lo imposible. Otros ven a Ícaro como un símbolo de la juventud, del espíritu humano que siempre busca superar los límites, aunque a veces eso conlleve un alto precio. ¿Fue Ícaro un soñador, un visionario que simplemente quiso tocar el cielo? ¿O fue víctima de su propia imprudencia? La respuesta depende de cómo decidamos ver la historia. ¿Qué piensas tú? ¿Fue Ícaro un héroe trágico o simplemente un joven que no supo escuchar las advertencias? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más relatos fascinantes de la mitología.